18:41, vamos a cambiar la página, vamos a hablar de política, o sea, vamos a hablar de la ley bases, pero desde lo político. Porque está bien, se aprobó la media sanción de la ley bases. Falta ahora la discusión en diputados. ¿Va a salir la ley bases? ¿No va a salir la ley bases? Y si sale, ¿cómo va a actuar políticamente Milei, que ahora lo puso a Francos para generar mayores consensos? Uno entiende en el Ministerio de Gabinete, a diferencia de lo anterior. ¿Se viene un Milei más dialoguista? Digamos, porque Milei empezó a todo o nada y terminó retirando el proyecto de ley bases. Después lo presentó nuevamente, pero con cambios. Algunos decían, bueno, si Milei no era tan duro, no era tan extremo en sus conceptos, principalmente contra legisladores que necesitaba para la votación del proyecto en su letra original, quizás lo hubiera sacado al principio. Bueno, son debates interesantes. Vamos a hablar con María Hermina Grande, periodista, analista política de Rosario. ¿Cómo estás, María Herminia? Buenas tardes. Hola Antonio, ¿cómo estás? Un gusto en saludarte. Bien, bien, gracias por atendernos. Buen viernes. Bueno, ¿cómo estás viendo el escenario político en este marco de media sanción de la ley base, pero todavía falta diputados? Bueno, en realidad tuvo la sanción en diputados y la sanción en el Senado, es decir, lo que sucede que al haber diferencias en el Senado debe volver a la Cámara de origen. La legislatura en Buenos Aires, el Congreso en Buenos Aires tiene algunas diferencias que nuestro Congreso acá, nuestra legislatura provincial. Por lo tanto, dependiendo de con los votos que obtuvo cada capítulo, hay algunos que, a ver, hay tres o cuatro escenarios. Uno, que diputados acepte las enmiendas del Senado y lo apruebe tal cual. Que diputados decida ir por su propio proyecto, ignorando eh, el del Senado, es decir, volver a insistir con el propio por Cámara de Origen. Y lo tercero es que pueda tomar, depende con la cantidad de votos que fue votado cada capítulo, la posibilidad de tomarlo o rechazarlo. En eso hay una diferencia con nuestra legislatura. También depende de, por ejemplo, si un capítulo fue rechazado por más de dos tercios, no puede tratarse o queda tal cual está. Bueno, tiene todas unas diferencias, pero más allá de estos tecnicismos, y por último, puede el presidente Milei vetar esta ley, la que saliese, parcial o totalmente. Vamos a ver cuál es el camino. Con respecto a qué nos deja, bueno, hablo algo de lo que pude cerciorarme en cuanto a lo que dicen las autoridades de nuestra provincia, Ujú. especialmente el ministro de Economía. Él cree, y el ministro de la Producción, ellos creen que hay 300 empresas en el tema, especialmente que tiene que ver con las minerías, como ha ocurrido con Vaca Muerta, que hay pymes, y en este último caso, para con las minerías, 300 empresas que podrían ser o estar dentro de ese 20% local que prevé la ley para el RIGI, que pueden tomarlas o pueden asociarse con ellas, ¿no? Eso es una parte. Ahora, yo creo que todavía no vimos el fin de la película en esto, ¿no? Una vez que tengamos ya la ley como corresponde, podemos hacer más análisis. Ujú. Yo en principio creo que no sé si esta ley va a aportar demasiado. Por ejemplo, el caso de las mineras, fíjate qué interesante. Las inversiones ya están y ahora vendría el, digamos, el hecho de poder hacer usufructo de esta ley, ¿no? A mí lo que me genera mucha duda es si una empresa nuestra que esté dentro de los rubros que pueden ser beneficiarios de este sector, si una empresa nuestra, X, que produce
qué sé yo, en zona de, digamos, minera, ¿no? Tenemos una empresa. Llega otra, se le instala, por decirte así, al lado. Eh, Goza esta última por venir bajo estas características de esta actual ley, de muchísimas prebendas, como no pagar ganancias, como no pagar retenciones, poder sacar directamente lo producido, lo ganado, sin problemas del país. Poder, bueno, básicamente estar por 30 años en esta situación, ¿en qué condición Ujú, deja a la par, digamos, que estuvo aquí dando trabajo, pagando ganancias, pagando los derechos de exportación? Y es decir, es correr con una mano y un pie atado, ¿no? ujú. En esas circunstancias. Así Bien. que es lo que yo veo que me hace mucho ruido de esta ley. Veremos, todavía no está la última palabra, habrá que ver qué pasa con eso. Y con respecto al paquete fiscal, bueno, hay dos temas claves que no son de el gusto del presidente y que habrá que ver si Francos eh, cómo lo maneja con diputados. Tiene que ver con blanqueo, perdón, con ganancia y con bienes personales. Ujú. Blanqueo salió con 72 votos, o sea, eso no se puede tocar, la aceptación que hubo, ¿no? Bien. Por parte de los senadores. Y en estos dos últimos, ganancia y bienes personales, ahí hay algo que no se termina de entender, porque el blanqueo viene el bienes personales es eslabón del blanqueo. Y aquí lo que se decidió no fue bajar las alícuotas de bienes personales. Entonces, alguien dice, ¿para qué voy a blanquear si después me ponen alícuotas tan altas que no me conviene? Bueno, eso no sé cómo finalmente lo va a resolver el Ejecutivo y los legisladores. Yo creo que ahí está más o menos los puntos más importantes. Después, en lo laboral, bueno, hay varios ítems que tienen que ver con el empleo, que tienen que ver con, por ejemplo, el hecho de si viste, una persona, un Ujú. empresario, Sí, sí. puede contratar no por el código del trabajo, sino por el código civil hasta 3 trabajadores, o sea, no son, Sí, como no monotributistas, son- ¿no? Como monotributistas. es exactamente. Eh, Después, sí, sí, sí. sí, No te, te no, escucho. no te, termina, termina. No, no, que también hay algunos puntos como para remarcar en lo laboral, pero bueno, en líneas generales, insisto, me parece que me gustaría en lo personal ver cómo termina esto. Se ha quitado el monotributo social, Claro. que eso es tan importante para la gente que menos tiene y que tiene algo, un trabajo, un emprendedurismo y que podía hacer gala y uso del monotributo social, Sí, ¿no? para changuear. Eso no está. Básicamente era Sí, 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 para la sí, y diaria. para tener obra social, sí, Claro. claro. Estuviste vos ayer también, yo fui un rato después del programa a la presentación de José Ignacio de Mendiguren en la Asociación de Industriales Metalúrgicos y él Sí, decía algo, lo decía públicamente, algo que se viene escuchando en el ámbito empresarial, que es el silencio de las principales cámaras que representan a empresarios que tienen interés en lo nacional y no están tan relacionados a sí, la es exportación, más, como por ejemplo eh, la Unión Industrial Argentina. claro, él Muchos fue, hablan de, claro, sí, sí, de CAME mismo, quiero decir, o sea, muchas entidades que o están con mi ley o si no están, lo disimulan bien, digamos, ¿no? mm, bueno, de Mendiguren fue muy claro en eso, dijo, le hizo una seria imputación a la Unión Industrial diciendo yo, que fui presidente de la Unión Industrial, no puedo entender o no puedo admitir que el actual presidente Funes de Rioja vea como positivo estas leyes. Acá lo que se juega son que eso quedó claro en el debate del Senado entre Mayans
el presidente de la Libertad Avanza, que no me acuerdo ahora el apellido, Ujú. son dos conceptos de país. Uno en donde se abre todo para que terminemos como que vengan desde afuera y nos lleven lo nuestro, y otro concepto es el del desarrollo con crecimiento para no mandar solamente el grano de maíz afuera, sino mandar Con valor agregado. con valor agregado la masita, el fideo y Ahora, demás, ¿no? ahora esto es una muestra, te pregunto, ¿no? Es una muestra, este silencio de las cámaras, de que la burguesía argentina, por definir de alguna manera, no significa que tenga intereses nacionalistas, ¿no? Pero burguesía argentina, por definir de alguna manera, apoya al gobierno de Milei, o sea, el statu quo le está haciendo un guiño todavía pasado los 180 días iniciales al gobierno de Milei. Mira, el sector empresario siempre ha sido, no hay muchos que son frontales y decididos de entrada. Especulan, es Claro, parte de su, claro, claro, bueno, de claro. su razón de ser, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, yo creo que aún están especulando, como también lo hace la CGT, fíjate, en donde dicen, bueno, ya está, ya hicimos dos paros, bueno, paren un poco la mano, por eso hubo esa diferencia entre Moyano hijo y el resto de la cúpula cegetista el día del tratamiento de estas leyes en el Senado, porque dicen, bueno, no podemos pagar, la gente todavía no está advirtiendo que Milei o no está decidida a soltarle la mano a la esperanza que le produce Milei. Entonces tampoco podemos ir a contramano de los tiempos. No sé si es lo que piensa Funes de Rioja, pero o que tal vez probablemente esté convencido de las bondades del gobierno de Milei, pero hay otros que sí conozco, como el caso de la CGT, Ujú. en donde no es que estén convencidos de las bondades del gobierno del presidente Milei, sino que están de alguna manera la división entre los tiempistas y los apurados. Ahí me parece que está la cuestión. No obstante, para ser muy honesta, debo decirte que esta semana fue una semana buena para el gobierno de Milei, como hacía 6 meses que no lo era. ¿Por Claro. qué? No solo porque sacó las dos leyes, sino porque eh, le- China le admitió el swap. Por supuesto que hubo, y no fue ni Mondino ni Franco, todo un trabajo para que el presidente vaya de visita pidiendo las disculpas del caso que no se van a hacer públicas, pero ya inclusive te adelanto, Antonio, esto no está en ningún lado, Ujú. ya está redactado las declaraciones que debe hacer el presidente luego de la visita de Xi Jinping. Es decir, tanto Lula, el salvaje comunista, como Xi Jinping, con el cual era impensado que se siente, estoy hablando cuando digo salvaje comunista entre comillitas, ¿no? Sí, 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 Y sí. en el caso de Xi Jinping, que el presidente Milei decía imposible pensarlo, tenerlo en mi agenda y mucho menos en mi agenda de negocio, bueno, hasta ahora le ha salvado las ropas. El presidente sí tiene el mérito de que logró estas leyes y bueno, y el Fondo Monetario también le aprobó esta semana, bueno, uno de los últimos tramos de la negociación. Ujú. Así que fue una semana buena, después de la pésima semana en donde en manos de la superministra Petovelo, la Libertad Avanza perdió su angelada situación. Petovelo desangeló a la Libertad Avanza porque bueno, por situaciones de amplias sospechas de corrupción y demás, ¿no? Muchas gracias, muy completo el análisis, María Herminia. Muchas gracias. Bueno, a vos, muy buen fin de semana, Antonio, como siempre un gusto. Igualmente, saludos.